Se calienta la Cámara de Diputados, con la comparecencia del director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ante la Comisión de Energía. Los mismos que aplaudían la reforma energética con Enrique Peña Nieto son ahora los mismos que piden a gritos que Pemex se levante y baje los costos de los combustibles. Diputados del PRIAN se mostraron enfurecidos con los avances presentados por el director de Pemex en este recinto, y con toda calma y serenidad, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, le cierra la boca a estos diputados del bloque opositor, haciéndoles un recordatorio de quienes buscaban privatizar Pemex en los gobiernos neoliberales. Escuchemos. En el análisis del primer informe de Estado que guarda la Administración Pública Federal, presentado por la ciudadana Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum. ¿Protesta usted? Sí, protesto. Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, y así no lo hiciera, que la nación se lo demande. ¿Pueden tomar asiento, por favor? De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con pleno apego a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y de esta comisión, comparezco respetuosamente ante ustedes para cumplir con este ejercicio democrático de rendición de cuentas. Agradezco su atenta consideración para revisar y analizar juntos la gestión de Petróleos Mexicanos en el marco de la revisión de la glosa del primer informe de gobierno de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ante este escenario y para comprender la situación actual y la estrategia de Petróleos Mexicanos, es indispensable recapitular sobre el proceso de deterioro al que fue sometida la empresa durante los años oscuros del neoliberalismo. Desde finales de los años 80, ustedes recordarán, México adoptó el modelo económico que priorizó la apertura del sector energético al sector privado nacional e internacional en el marco de la globalización. Ese proceso culminó con la reforma constitucional de 2013, ustedes lo recordarán, la reforma energética. Lejos de modernizar, fue una fragmentación funcional y un debilitamiento deliberado del control estatal de los recursos estratégicos de la nación. Esta reforma, que más bien fue una contrarreforma, impulsó un marco legal y cooperativo que no buscaba fortalecer a Pemex, sino subordinar a la empresa a la lógica del mercado y encauzarla por una senda de desmantelamiento progresivo. Esto significó, y eso hay que entenderlo muy bien, ceder áreas estratégicas, enajenar activos estratégicos, disminuir sustancialmente la capacidad de refinación y paralizar la industria petroquímica. Las consecuencias fueron devastadoras. La producción de petróleo crudo no dejó disminuir, las reservas se redujeron en más del 50%, la refinación cayó a la mitad, se abrieron las puertas de par en par a la importación, abandonando el principio de autosuficiencia y debilitando lo que siempre hemos defendido, la seguridad energética, que es fundamental para que este país se desarrolle. La empresa fue sometida a una política de desinversión, carga fiscal desmesurada y endeudamiento excesivo. Pemex, otrora orgullo nacional y pilar del desarrollo, se convirtió, debido a esas políticas neoliberales, en la petrolera más endeudada del mundo. Como resultado, la soberanía energética quedó subordinada a los vaivenes del mercado y a una creciente y riesgosa dependencia del exterior, que en el caso del gas natural ha llegado a rebasar hasta 90%. El ascenso del movimiento encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador presentó un punto de inflexión. El nuevo gobierno inició en diciembre de 2018 la tarea de rescatar a las empresas públicas, que son los brazos fundamentales en el sector energético del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. También se dio la tarea de restaurar el control de las decisiones estratégicas de un sector clave de la economía,
porque eso hay que recordarlo, tenerlo muy presente. Sin energía no hay producción, no hay bienestar. En Pemex se destinaron recursos para aumentar reservas, modernizar el Sistema Nacional de Refinación, construir la refinería Olmeca, tomar el control y la propiedad de la refinería de Deer Park en Texas y aumentar la producción de fertilizantes. Los avances durante la pasada administración fueron muy importantes, sin duda. Sin embargo, había que ir más lejos y es lo que estamos haciendo. La recuperación plena de la soberanía energética exigía ir a la raíz del problema, revertir el paradigma neoliberal inscrito en la Constitución. A partir de 2024, la transformación ha recibido un nuevo aliento bajo el liderazgo de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En el marco del segundo piso de la cuarta transformación, se han retomado y enriquecido los objetivos fundamentales de la política energética: soberanía, seguridad, sostenibilidad y justicia energéticas. Con ánimo y determinación republicana, la presidenta de la República lideró las reformas de los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, la cual fue aprobada en octubre y diciembre de 24 con el invaluable apoyo de esta soberanía. Esta reforma fortalece la capacidad del Estado mexicano para conducir el desarrollo energético del país. El nuevo marco legal, promulgado el 18 de marzo de 2025, la fecha de la expropiación petrolera, que es uno de los hitos históricos de nuestro país, sienta las bases de un modelo que garantiza el abasto de combustibles en un marco de sostenibilidad y bienestar para las familias mexicanas. Pemex funciona desde entonces como una empresa pública del Estado, unificada, reintegrada horizontal y verticalmente, con independencia técnica, operativa y de gestión y régimen fiscal simplificado. La fragmentación que encarecía su operación y facilitaba el despojo ha quedado atrás. Petróleos Mexicanos vuelve a ser la empresa del pueblo y para el pueblo. Petróleos Mexicanos no es una empresa que busque ir al mercado internacional, no es una empresa que busque colocarse en la industria, que es una industria competitiva mundial. Petróleos Mexicanos es una empresa dedicada al bienestar del pueblo de México. Ese es su carácter, su naturaleza de empresa pública. Pemex es al servicio de la patria. Bajo esta nueva visión se construyó el Plan Estratégico 2025-2035, el cual prioriza el consumo interno y la reactivación de toda la cadena de valor, desde la producción hasta las ventas. Pemex ha intensificado la exploración, aplica técnicas de recuperación mejorada y asistida en campos ya en producción e incorpora nuevos desarrollos. Un hito ha sido la realización de estudios sísmicos en los diferentes campos, uno de los programas más ambiciosos en América Latina, así como el procesamiento de todos los datos sísmicos que son adquiridos, a partir de los cuales se permite, podemos definir las localizaciones a partir de los cuales se realizan los pozos. Estos análisis nos han permitido la incorporación de 1.700 millones de barriles de petróleo crudo equivalente como recurso prospectivo. En el periodo 2024-2025 concluimos la perforación de 24 pozos exploratorios, gracias a los cuales las reservas se han incrementado en más de 400 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Proyectos claves que estamos desarrollando son los de Ixache, Bacté, Sanaf, que ya aportan 150,000 barriles de aceite y 893 millones de pies cúbicos de gas. El campo Ixache, que ahorita tiene una producción de 600 millones de pies cúbicos diarios, lo estamos subiendo a que llegue a 1,000 millones de pies cúbicos diarios, lo cual nos va a permitir tener el 20% de la meta de producción de gas natural, que es de, como ustedes bien saben, son de 5,000 millones de pies cúbicos diarios. La producción de hidrocarburos líquidos se ha estabilizado en 1,645,000 barriles diarios y la de gas alcanza 3,687 millones de pies cúbicos diarios.
En Pemex, algo que es muy importante y siempre fue descuidado, la eficiencia ha mejorado. Es prioritaria en todas nuestras prácticas. Hemos logrado ahorros significativos en la perforación, proyectando una reducción de costos de 20,000 millones de pesos tan solo en 2026. Es nuestro plan. El procesamiento de crudo en el Sistema Nacional de Refinación se ha incrementado a más de 1 millón de barriles por día y ese es un avance, resultado de mejores procesos, incrementos en la confiabilidad y la incorporación de la refinería de Dos Bocas o la refinería Olmeca. La producción de gasolina y diésel y turbocina aumentó a 649 barriles diarios y en consecuencia las importaciones se han reducido en un 31%. Para afrontar los retos de la sostenibilidad, la destrucción del combustóleo, que es la fracción más pesada de los hidrocarburos cuando son procesados, se están construyendo y seguimos construyendo las plantas coquizadoras de Tula y Salina Cruz que empezaron a realizarse en la administración pasada y con las cuales tenemos un avance de 85 y 74%. Estos proyectos serán cruciales para reducir la producción, como ya les decía, de combustóleo y aumentar la de combustibles de alto valor. Y déjenme decirles un dato muy interesante. Cuando nosotros empezamos con este proceso, teníamos una producción muy alta efectivamente en combustóleo, que es la fracción más pesada. Actualmente lo que tenemos en gasolina, diésel y turbocina es un rendimiento de más de 60% y lo vamos a elevar a más de 70% y para llegar al 80%, que esa es nuestra meta. Es decir, estamos simplemente haciendo un barril mucho más limpio, mucho más ligero, que es lo que necesita la demanda. Productos ligeros, gasolina, diésel y turbocina. La refinería de Deer Park ha trabajado hasta este mes de junio con 88 millones de barriles, ha procesado crudo mexicano por 88 millones de barriles, también ha procesado crudo proveniente del mercado internacional y nos ha regresado 32 millones de barriles de productos terminados. Un dato muy importante de la nueva política energética y lo que impulsa la presidenta es la reactivación de la industria petroquímica nacional, que durante mucho tiempo fue dejada al garete. No sé, ustedes recuerdan cuando fue la crisis de 1982, la crisis en la que cayó el precio del petróleo y que nosotros nos hemos metido en el boom petrolero de aquel entonces. Los acuerdos que se hicieron con el Fondo Monetario Internacional para poder solventar la deuda que teníamos en aquel entonces significaba pasar toda la petroquímica al sector privado. Eran los planes de privatización. Esos planes se fueron llevando desde los años 80 del siglo pasado a los años 90, cuando se pusieron a la venta los complejos petroquímicos de Pemex, en particular el complejo Cosoleacaque, si mal no recuerdo, en 1996. Después de ahí, todos los recursos públicos se fueron concentrando en la extracción y producción de petróleo y se fue dejando toda la parte que genera mayor en la cadena de valor de los hidrocarburos. La petroquímica fue el sector olvidado, dejado de lado durante muchos años. Una de las instrucciones que nos ha dado la presidenta de la República es recuperar la petroquímica nacional. Entonces estamos reconfigurando, estamos recuperando los complejos de Cosoleacaque, Cangrejera, Morelos, Independencia, para aumentar la producción de fertilizantes, la producción de productos petroquímicos, en la cadena del etano de etileno, en la urea y en los combustibles aromáticos. Esa es una tarea muy importante en la que estamos invirtiendo varios miles de millones de dólares con apoyo del sector privado. La petroquímica la vamos a sacar adelante en ese sexenio. En el marco del combate al robo y al mercado ilícito de combustibles, se han inhabilitado alrededor de 2,000 tomas clandestinas y se recuperaron 98 millones de litros de producto por un valor estimado en más de 2,000 millones de pesos. Ahora bien, siguiendo la visión de la Presidenta de la República, y eso hay que tenerlo muy presente, la Presidenta de la República es una académica, es una científica que ha dedicado gran parte de su vida a la energía. En la Facultad de Ingeniería hizo su doctorado, como ustedes saben, en California. Estudió en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Ingeniería, después del doctorado
y desde toda su carrera académica y como profesora, como científica investigadora, fue en el área de la energía. Aprovechando todos sus conocimientos y puestos en práctica ahora que es presidenta, nos ha instruido comprometernos con la transición energética. Y Pemex está haciendo lo que corresponde hacer en términos de una transición de una empresa petrolera a una empresa de energía. Lo que hicimos en la reestructuración que tuvimos recientemente fue crear una nueva área que se va a dedicar a desarrollar los recursos del futuro, las fuentes renovables, los combustibles alternativos, empezando con la parte más noble de la industria petrolera, que es el gas natural, a partir de desarrollar las cogeneraciones, que es la producción eficiente de calor y electricidad, que nos permite reducir costos y reducir las emisiones. Traemos alrededor de 2.400 megawatts que vamos a desarrollar con Comisión Federal de Electricidad, con la cual, empresa hermana, con la cual trabajamos todos los días, y esos proyectos de cogeneración nos van a permitir ser mucho más eficientes. Aquí veo al director de transformación energética, el maestro Sergio Benito Osorio, que nos está apoyando en toda la parte que es el gas, las cogeneraciones, las fuentes renovables, la economía circular y algo que también es muy importante, es las energías de la tierra. Son la geoenergía, en la cual esperamos hacer cogeneración a partir de los pozos petroleros, recuperar litio de las almueras petroleras también, y los proyectos que se generan aprovechando las sinergias con la industria petrolera y las nuevas tecnologías. Esa área la estamos desarrollando, estamos dedicando recursos, vamos poco a poco, no tenemos suficiente, pero tenemos mucho ánimo para continuar. Aquí veo a la compañera también Yali, que se encarga de toda la parte de las cogeneraciones, con mucho ánimo y determinación para sacar esa parte de Pemex adelante. Estamos teniendo programas de eficiencia, porque la eficiencia es uno de los mejores métodos para reducir las emisiones y para ahorrar costos. En alianza con CFE estamos desarrollando estos proyectos y también con el Senagas, con el cual también trabajamos de manera coordinada, estableciendo los ductos que necesitamos para la incorporación de mayor cantidad de energía, de gas en la parte sureste del país y en la región del Pacífico chapaneco. Siguiendo la visión, y déjenme pasar a otro punto. Siguiendo la visión de un solo Pemex y su integración vertical y horizontal, hemos llevado a cabo un proceso de reestructuración interna. Se organizaron o se optimizaron casi 2,000 plazas de confianza, generando un ahorro de más de 3,000 millones de pesos anuales. A esto se sumaron ahorros por 1,500 millones por eficiencia en la gestión de personal y 20,000 millones en mejoras de procesos de abastecimiento. Continuaremos con las políticas de austeridad republicana y combate a la corrupción. Estas y otras acciones se reflejan en resultados financieros positivos. En el primer semestre de 2025, Pemex reportó una utilidad neta superior a los 16,000 millones de pesos, revirtiendo las pérdidas del año anterior. Hemos cumplido sin falta los compromisos financieros. Hemos pagado en tiempo y forma la deuda financiera que nos fue heredada. Los adeudos con proveedores se han reducido a la mitad. En cuanto a los adeudos, al mes de septiembre hemos pagado casi 300,000 millones de pesos. La reciente recompra de bonos por 12,000 millones de dólares mejoran el perfil de vencimientos que tenemos en la deuda. Las agencias calificadoras reconocen el fortalecimiento de la posición crediticia de Pemex. Pemex está revaluando su calificación y eso lo vemos. Como parte del Plan Estratégico 2025 a 2035, Pemex, en coordinación, en estrecha colaboración con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, junto con Banobras y la Banca de Desarrollo, presentamos un vehículo innovador de financiamiento para respaldar los proyectos productivos y cumplir con compromisos de adeudos comerciales. Este vehículo cuenta con recursos hasta 250,000 millones de pesos que financia con créditos de la Banca de Desarrollo y Comercial, con respaldo de una garantía del gobierno federal, y eso es lo que estamos aplicando en las últimas semanas y seguiremos aplicando lo que resta del mes, noviembre,
diciembre, y vamos a dar continuidad en los meses de enero, febrero, hasta cumplir todos los adeudos, todas las inversiones realizadas en 2025 y los adeudos de 2024 y todo lo que resta. Todo lo vamos a pagar. Señoras y señores legisladores, en resumen, el primer año de esta nueva etapa ha sentado las bases de una política energética renovada, basada en la soberanía, la seguridad, la sostenibilidad y la justicia energéticas. La empresa pública del Estado ha sido reconfigurada como un solo Pemex. Ya no hay Pemex Exploración Producción, ya no hay Pemex Refinación, ya no hay Pemex Logística y todas las subsidiarias que se crearon con la reforma energética de 2013. Todas han sido reunificadas, nos hemos integrado vertical y horizontalmente. Ahora hay un solo Pemex y ese Pemex está al servicio del pueblo. Está orientada a la eficiencia, al crecimiento del país y el bienestar de las familias mexicanas. La visión de futuro, y me van a preguntar, ¿y hacia dónde va Pemex? ¿Es normal? ¿Cuál es el camino de Pemex en el futuro? A través de nuestras estrategias financieras, productiva, financiera, institucional, ambiental y social, configuramos y seleccionamos los proyectos más rentables económica y socialmente. Por eso producimos fertilizantes. Nosotros somos el principal productor de fertilizantes en el país. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de extraer petróleo y venderlo en el mercado internacional o refinarlo para consumirlo en combustibles. Nosotros también creamos alimentos a través de la producción de fertilizantes. Estamos ampliando nuestras capacidades en las diferentes clases que se necesitan en el país, porque se necesitan diferentes clases de fertilizantes según la región agrícola del país. Pemex es un pilar de la autosuficiencia alimentaria de este país y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a limitar y reducir y llegar a la autosuficiencia en fertilizantes y Pemex lo va a lograr. Reactivamos la petroquímica, reestructuramos la deuda y ampliamos nuestro portafolio a energías alternativas. Como ya les decía, Pemex no es una empresa petrolera. Fue en el pasado, ahora es distinto. Ahora nos dirigimos a una empresa de energía y es el futuro de Pemex. Pemex seguirá siendo por muchas décadas más la empresa pública del Estado y esa es uno de los pilares fundamentales para que este país esté abastecido en energía, porque sin energía no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay vida. En cumplimiento del compromiso de la presidenta con el pueblo de México, Pemex consolida su recuperación para asegurar reservas, liderar una producción estable de 1.8 millones de barriles por día en petróleo, en hidrocarburos líquidos y 5,000 millones de pies cúbicos de gas natural, que el gas natural es muy importante por ser el combustible de la transición energética. Ciertamente es un combustible fósil, sin embargo es el más noble de los hidrocarburos que nos permite tener una transición ordenada, porque la transición energética es un proceso largo, es un proceso continuo que se da y se necesita un proceso ordenado, porque ya vimos que cuando los procesos son desordenados hay crisis como las que hemos estado presenciando en los últimos años en Europa, que se supone que son en las regiones más desarrolladas, pues su transición ha sido descontrolada. Nosotros estamos planteando una transición ordenada de unas fuentes de energía fósil, contaminantes ciertamente, pero muy útiles, hacia una matriz energética muchísimo más limpia basada en fuentes renovables de energía. En suma, podemos decir con orgullo, Pemex es del pueblo y para el pueblo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director. Y para dar cumplimiento al acuerdo de esta comparecencia, se han suscrito la primera ronda de preguntas las siguientes diputadas y diputados en el siguiente orden. Tiene el uso de la palabra la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos para formular pregunta. Buenos días, compañeras, compañeros, presidenta, reconociéndote siempre el trabajo de esta comisión. Con su permiso, señor director general de Pemex, doctor Víctor Rodríguez Padilla y funcionarios que hoy lo acompañan.
Director, comparece hoy ante este Congreso no solo como el titular de una empresa del Estado, sino como el responsable directo de una institución que hoy es la petrolera más endeudada del mundo, con una crisis económica, operativa y ambiental. Hoy quiero hablar no solo como diputada, sino como una mexicana preocupada por lo que está pasando con nuestro petróleo, con nuestra gasolina, con su precio y preocupada por cuál será el futuro de la empresa de nuestro país. Primero quiero hablar de la promesa que nunca llegó. Ustedes, el gobierno de la Cuarta Transformación y ahora del segundo piso de la Cuarta Transformación, prometieron que cuando llegaran al poder, la gasolina estaría en 10 pesos. Han pasado ya 7 años y hoy el litro está por arriba de los 23 pesos. Y la pregunta que le hago es esta: ¿le van a cumplir a las y los mexicanos esa promesa? ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, ¿cuándo Pemex podrá ofrecer una gasolina barata, sana a las y los mexicanos? Ahora bien, pasemos al tema del huachicol fiscal, el verdadero robo del siglo de esta nación. Durante años nos dijeron que se acabaría el huachicol, pero la realidad es otra. Hoy el huachicol no solo sigue, sino que se ha sofisticado. Y en vez de bidones en la carretera, tenemos facturas falsas, buquetanques con producto robado y redes de complicidad dentro de este gobierno de primerísimo nivel. Se estima, según datos del propio sector energético, que alrededor del 40% de la gasolina que hoy circula en México podría provenir del huachicol. Y por eso mi pregunta, señor director, ¿de verdad Pemex no se dio cuenta del boquete financiero que eso representa y qué están haciendo para solucionarlo? Y por eso también le pregunto, ¿acaso no vieron el bajón en las ventas, en la caída de ingresos, el descontrol en los inventarios de la TAR y en las refinerías? Siendo más específica, ¿de cuánto estamos hablando? Se estiman cifras por arriba de los 600,000 millones de pesos. Por ello le pregunto, ¿cuál fue el boquete real del impacto en las finanzas de Pemex por el huachicol en los últimos 7 años? ¿Cuál es el número que Pemex no ha querido decir? Y otro punto crucial, las pequeñas y medianas empresas proveedoras de Pemex. Porque el miércoles de esta semana con funcionarios de Pemex acordamos un calendario de pago, informar los mecanismos de transparencia para pagar y a quiénes se les está pagando. Sabemos que Pemex solo le está pagando a las empresas grandes y tiene sustento esta conclusión porque en Ciudad del Carmen recibo denuncias constantes de pymes que ya cumplieron, que ya trabajaron, pero que no se les ha pagado. Y mi pregunta es, ¿qué mecanismos existen para garantizar proporcionalidad no solo con las grandes empresas, sino también con los contratistas? Y lo más importante, ¿cuándo harán público el calendario de pagos y la transparencia de a quienes se les ha pagado? Algo que nos preocupa es el tema de las COPADES. Por ello le pregunto, ¿cuándo abrirán los COPADES 2024? Así como también nos gustaría saber en qué se está invirtiendo el PACMA que se genera en el estado de Campeche y cuál es la viabilidad de lo que se está generando se quede en Ciudad del Carmen, dado la crisis por el impago de Pemex que hoy sufre la isla. Y por último, nos gustaría conocer cuál es el programa de inversión para la zona marítima. Concluyo diciendo, la verdad no es un discurso, es una fecha. Combatir el huachicol no es un operativo, es un resultado medible. Pagarle a las y los proveedores y contratistas no es caridad, es el pago del trabajo ya realizado. ¿Es cuánto? Tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos para formular la pregunta. Primero quisiera poner en contexto porque
aquí hay mucha desmemoria y a veces hasta mucho cinismo. No hay duda de que a partir de 2018 estamos en un modelo diferente, del modelo fracasado del neoliberalismo que logramos que no terminaran de destrozar y de privatizar Pemex, a el orgullo de que sea una empresa pública de los mexicanos y para los mexicanos. Miren el tema de la desmemoria. Así hicieron el tema de la deuda los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI. Y a partir de que llegamos se quebró el endeudamiento, viene hacia abajo. Pero fíjense nada más, no solo endeudaron a Pemex, le quitaban el 70% vía derechos petroleros. La intención era clara, quebrar la empresa pública del Estado. Y ahora nos dicen que tienen dudas si vamos a salir adelante o no vamos a salir adelante. No escucharon la exposición de nuestro director, que explicó con toda precisión y que estamos nosotros contentos porque el doctor Víctor Rodríguez Padilla explicó que el nuevo modelo y la nueva lógica que no se entiende de una empresa pública del pueblo y para el pueblo, que es una empresa energética, no es una empresa petrolera, porque ya tiene otra visión. Y explicó con precisión que a partir de 2027 tendrá capacidad suficiente propia, a pesar de esa deuda maldita que se le dejó, de salir adelante, porque ahora en la nueva modificación que hicimos para ponerle el derecho al petrolero para el bienestar, solo le quitamos el 30%, tendrá capacidad para salir adelante. Y luego fíjense otra cosa, muy rapidito antes de las preguntas, miren cómo creció el endeudamiento, verdaderamente exagerado. Les voy a decir, de 2012 a 2018, solo de 2012 a 2018 creció el endeudamiento 1.27 billones a Pemex. No es para que no la querían desaparecer, y de 2018 a 2022 hay una disminución de 15.3, ya va en otra dinámica. Y pues miren la producción de hidrocarburos cómo cayó y apenas la empezamos a levantar. Luego las reservas probadas, miren cómo cayeron y apenas las estabilizamos. Mire el fortalecimiento de la capacidad de refinación. Y si lo que es el margen EBITDA es la relación entre el EBITDA y el total de ventas, ahí aparece Pemex como la tercera empresa más productiva del mundo. Pero pues con esta visión que ahora estamos trabajando, no tengo duda de que vamos a salir adelante. Por eso siento que a veces hay desmemoria, y no solo desmemoria, sino que hay un tema de mucho cinismo de la oposición y a veces hasta desvergüenza, desmemoria. No quieren a la patria, quieren que nos vaya mal. Entiendo a los de MC porque no han sido gobierno, pero al PRI y al PAN no los puedo entender en esa lógica. Debíamos de estar discutiendo, y aquí la lógica también de la transición, creo que vamos bien. Ahí ya con ese contexto, director, quisiera que nos ayude con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las perspectivas de Pemex en el corto mediano plazo con la política de fortalecimiento iniciada desde el sexenio anterior? ¿Qué resultados concretos podemos esperar en la reforma constitucional que devolvió su carácter de empresa pública y de utilidad compartida? ¿Cuál es la situación actual de la deuda de Pemex? ¿Qué evolución se espera en el corto y mediano plazo? ¿Por qué las afirmaciones que sostienen que su situación financiera resulta del alto nivel de endeudamiento no se corresponde con la realidad? Para que nos ayude un poco más a que los mexicanos tengamos claridad. Y yo digo que hay orgullo mexicano porque hoy hasta venían compañeros aquí a apoyar, nomás que no pudieron pasar aquí, porque ya se siente que
Esta empresa de nuevo es orgullo nacional. Desde con Lázaro Cárdenas no hemos sentido esta emoción de que nuestra empresa pública Pemex va en la dirección correcta y que va a ayudar a ser palanca de desarrollo en el futuro en nuestra nación. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Genoveva Huerta Villegas del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos para formular pregunta. Resulta contradictorio que mientras usted, el titular de Pemex, critica el pasado señalando la desinversión, la carga fiscal, el endeudamiento y las pérdidas descontroladas, pareciera que la receta desde hace 7 años y el presente es empeorar todo lo que ya iba mal. Si hay una realidad que inunda la opinión pública nacional e internacional es que Pemex es la empresa más quebrada, contaminante y peligrosa del mundo. Y no es una realidad que me gusta aceptar ni como diputada ni como mexicana, pero es una realidad que debemos de reconocer indistintamente de nuestros colores partidistas, porque Pemex en situación de crisis nos cuesta a todas y a todos los mexicanos. Una radiografía de la situación que atraviesa Pemex se puede definir desde los más recientes acontecimientos. El pasado 17 de octubre, Typhoon Offshore suspendió operaciones por falta de liquidez provocada por los más de 960 millones de dólares que Pemex le adeuda. Esta situación, según fuentes del sector energético, afecta la producción de 2.9 millones de barriles mensuales. El 16 y 17 de octubre se registraron derrames de crudo en el río San Marcos, en el estado de Puebla, de donde soy oriunda, y el río Pantepec, en el estado de Veracruz. En este último caso, incluso el derrame se extendió 8 kilómetros sobre el afluente, afectando incluso bombas de agua encargadas de suministrar el vital líquido a la ciudad de Tuxpan. En el Plan Estratégico 2025-2030 de Pemex están contemplados 21 proyectos estratégicos bajo la modalidad de contratos mixtos y la Presidenta de la República refirió en su primer informe de gobierno que se ha concretado la firma de 11. No obstante, hasta el momento no hay información sobre cuáles son las empresas con las que Pemex firmó dichos contratos. Siendo el contraste de lo que plantean en el plan estratégico y el corte del primer informe de gobierno, en Acción Nacional somos claros y resaltamos 3 puntos. Soberanía contra viabilidad financiera. El objetivo de fortalecer a Pemex como eje de la soberanía nacional choca frontalmente con su precaria situación financiera. La deuda crónica con proveedores que llega a paralizar la producción y la severa merma de ingresos atribuida a la corrupción ponen en riesgo la capacidad operativa de la empresa que se pretende soberana. Sin una solución estructural a estos problemas, el ideal de autosuficiencia podría volverse financieramente insostenible. Punto número 2, control estatal contra transparencia y eficiencia. La centralización del poder regulatorio en la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía, si bien alinea al sector con la visión del Ejecutivo, crea un riesgo de discrecionalidad. Esta concentración combinada con la opacidad ya evidente en la adjudicación de los 11 contratos mixtos erosiona la certidumbre jurídica y fomenta una percepción de riesgo que puede disuadir precisamente al tipo de capital y tecnología que el modelo dice necesitar. Y 3, la retórica de transición contra la realidad de inversión. Existe una clara disonancia entre los objetivos declarados de transición energética y las prioridades de inversión. El fuerte enfoque de la expansión de la capacidad de refinación de hidrocarburos consolida un modelo intensivo en carbono para las próximas décadas. Esta trayectoria ambivalente crea una política energética que en la práctica camina en 2 direcciones opuestas. Y cierro con el tema más sensible, el caso aberrante del huachicol fiscal. Y de acuerdo a distintos análisis, este ente público es el que más ha resentido esta operación de actividad delictiva, precisamente Pemex. Según distintos análisis, las ventas totales de Pemex sufrieron un desplome del 29% entre 2022 y 2024. En este 2022, cuando la economía apenas iba saliendo de la crisis del COVID-19,
Pemex todavía generaba ingresos por 2.3 billones de pesos, pero apenas 2 años después la caja ya no se llenó igual. Del total se había reducido hasta 1.6 billones de pesos. Por eso, director, le quiero hacer las siguientes preguntas. ¿A cuánto ascienden los adeudos que tiene Pemex y en qué prioridad se encuentra el pago a las y los pequeños y medianos proveedores? ¿Cuál es la causa exacta de los derrames que ha tenido Pemex este año y qué se puede o se debe de hacer para prevenirlos? ¿Cuáles son las empresas y en qué proyectos se asociaron con Pemex bajo la modalidad de contrato mixto? Y termino. ¿Quiénes fueron los funcionarios denunciados por usted que participaron en la red de huachicol fiscal y qué medidas se está implementando para erradicar la corrupción de Pemex? Muchas gracias. Muchísimas gracias por las preguntas, comentarios de las legisladoras y los legisladores. Este intercambio de ideas en torno a Pemex y al análisis de la glosa del primer informe de gobierno de la Presidenta de la República enriquecen el debate ciertamente público y garantizan la transparencia, la rendición de cuentas, que son el baluarte de la cuarta transformación de México. La riqueza del debate y los diferentes puntos de vista sobre el rumbo que sigue Petróleos Mexicanos nos reúne en un solo punto de encuentro. Pemex es y debe seguir siendo palanca de desarrollo. Valoro las preguntas, las inquietudes, las preocupaciones de las legisladoras, totalmente legítimos desde sus diferentes puntos de vista. Todos los puntos de vista son respetables. Aquí no se sanciona a nadie, no se critica a nadie por sus opiniones, por sus posturas. Al contrario, eso enriquece los análisis y los debates y seguir adelante. Gracias a la diputada Patricia Flores, conocedora del sector. Yo sé que usted es una gran analista, aprecio mucho sus comentarios. También Ariadna del Rocío, que hizo muy buenos cuestionamientos, al diputado Reginaldo Sandoval, al diputado Ricardo Estudillo y Genoveva Huerta también, muy interesantes. La primera, una de las últimas preguntas es muy rápida que me hicieron. ¿Qué pasó con la planta de Fertinal? Acuérdense que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, empezando luego la administración, se compró la planta de Fertinal, una planta de urea que fue privatizada en los años 90 por el presidente Salinas de Gortari, agronitrogenados, que se estuvo la planta pudriendo durante 20 años porque no se puso a funcionar y se compró, efectivamente se compró a precio de oro, como si fuera nueva, una planta petroquímica que llevaba 20 años sin funcionar porque el dueño pedía que le diéramos, que Pemex le diera gas natural con un descuento muy importante. Y si no le daban el descuento no funcionaba, y como el monopolio de la urea en el país, pues no funcionó durante años. Peña Nieto, en aquel entonces el que era el director de Pemex de la época, que tiene precisamente un proceso judicial por la compra de esa planta, la compró y esa planta Petróleos Mexicanos la repuso, la modernizó, la puso en marcha y es la planta que nos está produciendo ahorita una cantidad importante de urea. Sin embargo, hay un juicio, efectivamente hay un proceso judicial, hay una demanda por 150 millones de dólares, de los cuales el dueño se comprometió a pagar, fue extraditado de España, regresó a México, después cumplió uno de los primeros pagos que se combinó con Petróleos Mexicanos y después se fue a los Estados Unidos y nos debe la cantidad. Hay un proceso judicial en marcha, pero la planta, para la respuesta muy concreta para la diputada, la planta está trabajando después de que se le invirtió una buena parte en la remodelación porque prácticamente está en estado de chatarra. Fue un rescate muy oneroso y los procesos judiciales siguen su cauce. Valoro y reconozco sus expresiones e incluso sus preocupaciones, por lo que con ellos se reafirma el compromiso de todos en buscar el bienestar de México. Porque a mí no me queda ninguna duda, sea el grupo parlamentario que sea del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, de Morena,
estamos comprometidos con México. Lo que queremos es que el país salga adelante. Y es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de todos. Por eso agradezco las votaciones que se han hecho para lo de los procesos de las nuevas leyes y demás, el nuevo marco jurídico, que es el entorno del sector energético para salir adelante después de un periodo muy difícil. Realmente fue un periodo muy difícil. A ver, permítanme decirles, el endeudamiento de Pemex ocurrió en la época 2 sexenios anteriores a cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador. La deuda pasó en época de Peña Nieto de 50 a 105 millones y después con la inercia se fue 113 y después de ahí la hemos estado bajando y vamos a acabar este año con más o menos con 78, con 85 mil millones de deuda. La deuda esta deuda que se contrajo en ese periodo, la estamos reduciendo. Si vamos a estar en 85 mil millones es un esfuerzo fundamental para reducirla, porque eso nos va a quitar la carga de pagar los intereses y las amortizaciones. La cantidad que hay que pagar el próximo año es terrible. Es una deuda heredada muy fuerte, pero es una deuda de todo el país porque se tomaron decisiones en un momento equivocados. De tal manera que eso hay que responder ahora ante los mercados financieros internacionales. Y lo estamos haciendo. Ahí están las calificadoras que nos están revaluando. Ahí están las revaluaciones de Fitch, de Standard & Poor's, de Moody's también, que nos están diciendo, ok, están metidos en un problema grave y lo están resolviendo. Su programa estratégico tiene sustento, va hacia adelante. A ver, no sé si tengan ahí una de las láminas que teníamos en la página de la parte exploratoria de lo que estamos haciendo, porque nuestro plan estratégico tiene una parte exploratoria, tiene una parte exploratoria muy importante en todo el territorio nacional. Favor de correr la lámina que está pidiendo el director, por favor. La cuarta lámina, por favor, si me la pueden pasar. Sí, por favor. Gracias. Hay que recordar que la industria petrolera es una industria extractiva. Si no se invierte continuamente, no produce. Se necesita un proceso que va de la exploración, la producción, el desarrollo de la producción, la transformación industrial, la parte de toda la logística y luego la parte de las ventas. Pero la parte fundamental de toda la cadena reposa en que podamos hacer exploración. Hay otra lámina que ve los diferentes proyectos de que estamos desarrollando, en particular uno que les preocupa a los estados del Golfo de México, en Campeche en particular, porque Campeche le ha aportado a México una cantidad impresionante de valor y siempre ha sido el reclamo que la Federación no le ha recuperado a Campeche todo lo que Campeche ha entregado. En particular están los yacimientos de la región marina noroeste, donde está Cantarell, está Yucumá-Lozap, los grandes yacimientos. Acuérdense que esa es la región más prolífica del Golfo de México, mucho más allá de lo que ha sacado Estados Unidos en petróleo en toda su historia. Ha sido ahí, yacimiento de 5 mil millones de barriles por día, un yacimiento súper gigante. Y entonces está en etapa de declinación. Lo explotamos, hubo una sobreexplotación decidida a partir de la reforma, a partir de la crisis financiera que vivimos en 94-95, ahí se hicieron compromisos con los Estados Unidos, que los Estados Unidos nos prestó dinero para salir de la deuda, pero se hicieron compromisos. Acuérdense que se dieron las facturas de Pemex como garantía del pago de los 20 mil millones de dólares que Bill Clinton nos facilitó en esa época, en el gobierno de Ernesto Zedillo. También se hizo el compromiso de que México acelerara la entrega de crudo mexicano, de crudo maya para la reserva estratégica de los Estados Unidos. Y ahí se tomó la decisión sobre explotar Cantarell. Eso nos llevó a una declinación muy intensa y cuando vemos la curva de producción de Cantarell, nos vemos que había una meseta que podía continuar mucho tiempo y de ahí vino una sobreexplotación que en 2004 más o menos, cuando se acabó el desarrollo, llegamos a una producción de 3.4 millones de barriles por día. Así es. Cuando normalmente, en la época de boom petrolero llegamos a 2 millones de barriles, después con el gobierno de la Madrid nos mantuvimos también con Salinas de Gortari, después vino
vino el aumento brutal de la sobreexplotación de Cantarell. Así todos los yacimientos se van agotando. Hay un proceso de exploración que renueva yacimientos, va sustituyéndonos con otros porque es un recurso fósil, es un recurso no renovable, de tal manera que la exploración es muy importante. Eso es lo que estamos haciendo, los programas de exploración. Tenemos programas en Pemex para exploración, también invitamos al sector privado a través de las diferentes modalidades contractuales que nos permite la ley para poder renovar un parque, un portafolio geológico que va en agotamiento. Las reservas se agotan y lo que tenemos que hacer es poco a poco ir renovando las reservas en la parte convencional. Nosotros no estamos aprovechando recursos no convencionales, estamos trabajando en los recursos convencionales y ahí nos estamos trabajando en tierras, estamos trabajando en mar, en aguas someras, hay algunos desarrollos en aguas profundas para mantener una producción que efectivamente, y es muy importante lo que nos decía la diputada Patricia Flores, a ver, Pemex es soporte de las finanzas públicas, efectivamente, totalmente. Pemex sirve y contribuye a financiar los programas sociales. El gobierno de la 4T, el primer piso y el segundo piso, hay toda una serie de programas sociales que se fondean. ¿Y de dónde sale el dinero para ese fondeo de esos programas sociales? Pues una parte es Pemex. Pemex tiene la obligación de entregar al gobierno federal el derecho petrolero para el bienestar, que es de 30% de todos los ingresos que tenemos en la producción de petróleo. Con eso nosotros entregamos y tenemos un compromiso con el gobierno federal de entregar cierta cantidad de recursos a la hacienda pública. Lo que hemos hecho en este plan estratégico que tenemos es ver la cantidad de nuestros ingresos y comprometernos con el gobierno federal a tener cierta cantidad de producción valorada con el precio internacional, que ese sí ahí no dependemos de él, porque ese es totalmente aleatorio en función de la correlación de fuerza en el mercado internacional, se nos aplica un precio exógeno y eso crea el valor que entregamos al gobierno, pero nuestras metas son volumétricas porque no controlamos el precio, pero tenemos ese compromiso de tener una cierta cantidad de ventas internas y externas para poder tener esa parte de los ingresos. Y hay un remanente que efectivamente aquí mi director financiero maneja de la manera más coherente y de la manera más racional, inteligente, los recursos que tenemos en la empresa para seguir desarrollando la cadena. La cuestión de tener que compensar la declinación, porque cada mes pierdo 30,000 barriles. Aquí está el director de Pemex Exploración y Producción, no me dejará mentir. Tenemos una pérdida de 30,000 barriles por mes, que hay que compensar, que hay que estar compensando todo el tiempo para poner una producción estable. Efectivamente, la producción que traíamos de los grandes campos es una declinación acelerada, logramos estabilizarla en 6.5, tenemos una meta en Pemex en particular de 1.6, 1.7 para llegar con el sector privado, porque el sector privado también nos ayuda. Acuérdense de las rondas petroleras que salieron en la reforma energética, tenemos también productores privados de hidrocarburos que ellos nos están proporcionando alrededor de 100,000 barriles por día, que junto con Pemex, más nuestros socios, más nuestras propias asignaciones, tenemos la meta y estamos trabajando para llegar a 1.8 millones de barriles por día, que es la meta que fijó la Presidenta de la República. Esa meta no es gratuita del 1.8. O sea, ¿hasta cuándo Pemex va a seguir viviendo del petróleo? Esa es la cuestión. O sea, Pemex fue un país petrolero que vivió del petróleo durante mucho tiempo. En algún momento dado llegamos a representar el 40% de los ingresos públicos y se veía en los vagones del metro cuando yo iba al Senado de la República, cuando era asesor, se veía lo que decía Pemex que contribuía para las escuelas, hospitales, para todo el desarrollo social de la época. Pemex participó con el 40% de todo el gasto del gobierno. Pemex recibió la mayor cantidad de renta petrolera en su historia en los años del boom petrolero, el segundo boom petrolero del 3.4 millones de barriles por día y que fue la declinación. ¿Dónde quedó ese dinero? De entre los gobiernos del PAN y del PRI. ¿Dónde están los desarrollos? ¿Dónde está la infraestructura? ¿Dónde está el desarrollo del país con la cantidad de renta que se generó en aquel entonces? No hay. Se disipó en gasto público, se disipó en muchas cuestiones. La pregunta fundamental como país
es hasta dónde queremos llegar como país petrolero. Estabilizamos la producción, tenemos una meta para controlar las finanzas públicas, podemos ir más allá si desarrollamos lo no convencional, pero quedaríamos atrapados en el proceso de que Pemex es país petrolero desde los años 70, finales de los 70. ¿Queremos seguir eso? ¿Queremos una transición energética? La visión de la presidenta de la República, que es una experta en cambio climático y calentamiento global y todo lo que significa las medidas para contrarrestarlo y para prevenir y para adaptarse al cambio climático, la resiliencia del país, es no subir de 1.8. Mantenernos en 1.8 barriles por día para estabilizar el ingreso y para estabilizar unas reservas petroleras menguantes que tenemos para largo plazo, porque lo que yo os decía, la transición no es fácil, la transición es larga y si eso se ha visto en Europa, no podemos hacer una transición acelerada por más que queramos porque se estabiliza. Vean lo que pasó en España con las crisis, vean lo que le pasó a Alemania con el problema del gas, a partir de un problema geopolítico con Ucrania, con el problema de Rusia. Las transiciones deben ser graduales, paulatinas. Las reservas nacionales de México en hidrocarburos deben ser manejadas de manera inteligente. Eso es lo que hace la Secretaría de Energía, hacer un programa estratégico de muy largo plazo, porque ellos son la autoridad, es la que define la política energética junto con la Presidenta de la República en esa visión de súper largo plazo. Trabajamos con la Secretaría de Energía, Luz Helena González, en esa estrategia de cuidar los recursos naturales que nos quedan, porque sí nos queda todavía. México todavía tiene un gran potencial de recursos convencionales y aún más el de los no convencionales. Pero es una decisión que tiene que tomar el pueblo de México en algún momento. Nosotros somos operadores petroleros, no somos autoridad en Pemex. Nosotros seguimos una política energética que nos dice, sé racional, sé inteligente, renueva tus reservas, mantén una producción y sé eficiente. Me anotaban, ¿qué hacer con el problema del gas? Efectivamente es un gran problema el problema del gas, porque al mismo tiempo que necesitamos el gas, ahorita el 89% del consumo de energía en el país está sustentado en hidrocarburos. Cuando contamos el carbón son 92%. Estamos disminuyendo con los renovables que están entrando en la parte eléctrica. Eso los tenemos que ir bajando, pero aún así, entre petróleo y gas, el país depende en 88% de los hidrocarburos fósiles. Disminuirlo es muy difícil, es gradual. Lo que necesitamos es más explorar, necesitamos más gas al mismo tiempo para transición y reducir la dependencia del gas importado. En eso trabajamos. Esa es parte de la política energética que nos define la Secretaría de Energía y son las instrucciones que tenemos de la Presidenta. Tenemos que ser racionales, muy racionales en los recursos que nos quedan. Podemos abordar los no convencionales, podemos hacer más porque nos queda todavía más de lo que Pemex ha producido en la historia como país petrolero desde finales del siglo XIX que empezó la explotación petrolera, a finales del periodo de Porfirio Díaz, cuando empezaron a llegar las compañías extranjeras, que tuvimos un boom, por cierto, en segundo país productor de petróleo exportador en el mundo, que fue en los años 20, después de los Estados Unidos. Esto ya se acabó en términos de lo convencional. Podemos irnos a la no convencional y ahí tenemos otros 70,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente que pudiéramos explotar con diferentes técnicas y no lo estamos haciendo, porque hay que tomar una decisión. ¿Seguimos siendo país petrolero o nos vamos a la transición? Eso es lo que está en el debate público. En realidad ese es el debate de la política energética en la que Pemex participa todos los días con un cuidado inteligente de los hidrocarburos, tanto en gas como en petróleo. Tenemos, y quiero ser reiterativo, hemos expresado nuestra voluntad, nuestra firme voluntad de tener cero quema de gas al final de esta administración. Actualmente estamos quemando alrededor de 600 millones de pies cúbicos diarios, luego baja, luego sube en función de los pozos que se van abriendo o que nos falta infraestructura, o que se descontrola algún pozo porque así es la operación petrolera. Tratamos de bajar la quema de gas porque estamos, Ángel, 300, estábamos hace algún tiempo en 600, ahorita estamos como en 300, por ahí está nuestro director de exploración y producción. El objetivo es no quemar. Entonces ahí tenemos en nuestro Excel madre,
que es lo que llamamos nosotros, en el que nos conducimos en términos de ingresos y egresos, una participación para poder reducir las emisiones fugitivas de metano, que también, recuérdense que el metano es 24% más poderoso para hacer daños ambientales, bueno, en términos de calentamiento global, que el CO2, de tal manera que lo que tenemos es que reducir también nuestra participación. Tenemos la meta de reducir en 14% las emisiones de gases de efecto de invernadero. Eso incluye necesariamente dejar de quemar gas. Entonces es el compromiso que tenemos, es el compromiso personal, porque llevo 40 y tantos años trabajando para que sea un proceso sustentable de todos los procesos que tenemos en la industria petrolera, y no va a ser ahora que yo soy director de Pemex que no lo voy a cumplir. Entonces el compromiso es ese. Se necesitan muchos millones de dólares, cierto, pero también hay que recordar que tenemos la ayuda internacional mucha a fondo perdido y con muy baja tasa de interés, porque esa reducción de las emisiones también la cuentan los países desarrollados cuando nos ayudan a reducir las emisiones. Entonces estamos trabajando con los gobiernos con las agencias de cooperación de Europa, en particular con Dinamarca, con Holanda, con los Países Bajos, perdón, porque ellos están muy avanzados en el aprovechamiento de las diferentes energías en el sector petrolero, concretamente en el sector petrolero, porque el sector petrolero también está emigrando hacia la parte de energía. Las grandes compañías petroleras también están en esa migración y es en la que estamos. Entonces, en realidad es un objetivo cuidar los recursos que nos quedan actualmente. No nos queda mucho, la verdad no nos queda mucho, pero lo estamos haciendo de la manera más inteligente y trabajamos todos los días para eso, para aumentar la tasa de recuperación, que no sea una tasa solamente del 15%, 20%, que estemos recuperando de los yacimientos 40, 50% a través de la recuperación mejorada y asistida. Recordemos que cuando un yacimiento es muy bien tratado, muy bien hecho la recuperación desde el inicio, planeando muy bien la recuperación, se puede hacer hasta el 80% del hidrocarburo que está en el subsuelo. Jamás se va a poder recuperar todo completamente. La tecnología nos permite totalmente secar el subsuelo, todavía se queda una parte. Cuando el yacimiento pierde esa presión, cuando pierde la energía, va a la declinación y después ya no podemos seguir. Es lo que nos está pasando con Cantarell, que todavía no estamos produciendo, a pesar de que en algún momento llegó a producir más de 2.2 millones de barriles por día. Lo seguimos haciendo, otros de nuestros yacimientos que son importantes, uno de los grandes que estamos desarrollando actualmente es Zama, con el sector privado, en coordinación con el sector privado. Es un yacimiento que fue descubierto de manera compartida, 51% lo tiene Pemex, 49% lo tiene un consorcio privado, y estamos desarrollando un programa para su desarrollo para tener una producción de unos 175,000 barriles por día en su momento, con una vida productiva de 15, 20 años para ese yacimiento, que es de los yacimientos medianos que se descubrieron durante las rondas petroleras, efectivamente. Entonces, bueno, déjenme responder otras preguntas, pues si no se me va a acabar el tiempo, y entonces luego me paso, ¿no? Ok. Huachicol. A ver, perdón. Hay que distinguir lo que es el contrabando de combustibles, de lo que es lo que llamamos el huachicol. El huachicol tradicionalmente que fue es asociado más bien a la sustracción ilícita de los hidrocarburos en los poliductos y oleoductos de petróleos mexicanos. Entonces se hace una perforación, se pone una manguera de alta presión y después de ahí se descarga hasta 4 kilómetros, 5 kilómetros más lejos, y es lo que todos los días estamos viendo a través de los sistemas SCADA, que no se monitorean los ductos, donde hay bajas de presión y donde tenemos que ir a ver. Cuando es una toma hermética es totalmente un ilícito, pero es mucho más seguro que cuando hay una toma que es totalmente así abierta, porque se derraman los hidrocarburos y es un verdadero peligro para la población. Entonces, ese tipo de tomas de robo en nuestros ductos es lo que conocemos con huachicol. El otro es el contrabando fiscal, de los combustibles, que sucede a través de trenes, camiones y barcos, ¿no? Entonces,
déjenme decirles, el 1 de enero de 2017 se abrió el mercado. Antes Pemex tenía el monopolio en la importación y no había contrabando de combustibles. A partir de que se libera el mercado, se liberan las fuerzas del mercado y se creó un mercado negro de combustibles, tanto de la parte del huachicol como del contrabando que ha crecido con el tiempo. Lo estamos atacando todos los días, Petróleos Mexicanos, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, con Marina, con la Secretaría de la Protección de Seguridad y Protección Ciudadana, con la CEA, con los gobiernos de los estados. Todo es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo del Estado para combatir ese ilícito. Y estamos dando resultados, se ven sistemáticamente en la mañanera, se dan los resultados que estamos teniendo. Pemex participa. Tenemos todo un departamento que se llama Salvaguardia Estratégica a cargo de un general retirado que nos ha sido muy efectivo y damos recursos, dedicamos una parte de los recursos de la empresa para combatir, porque el territorio es grande, nos roban en Chihuahua, nos roban en la parte de Mexicali, en la parte del sureste, porque tenemos todo el territorio nacional cubierto de ductos, de terminales, con las refinerías que hay en los diferentes lugares, y efectivamente hay mucho territorio que cuidar, y entonces tenemos un departamento de salvaguardia estratégica que nos ayuda en ese combate. Pues es un esfuerzo colectivo grande. Por otro lado, también tenemos un programa de responsabilidad social. Ustedes, diputadas, los legisladores, que son representantes de la nación, los representantes del pueblo, ustedes saben que pueden acudir a Petróleos Mexicanos para que Pemex les done, y son donaciones de gasolina, de diésel, de asfalto. Tenemos un programa, efectivamente con prioridad a las zonas petroleras con las que trabajamos, es parte de la licencia social para operar con la que estamos trabajando, y entonces los estados más beneficiados, efectivamente hay una simetría, son los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. También en la parte de Puebla que tenemos, en la parte de Hidalgo también vendemos pozos, y tenemos terminales en todos los estados de la República Mexicana. Entonces, a todo mundo procuramos que todos los estados tengan. Por ejemplo, la última vez que vi al gobernador de Baja California Sur, bueno, ahí no hay petróleo, no hay ninguno, pero sí tengo unas terminales de almacenamiento y distribución de combustibles. Él me pidió asfalto y le dije, vamos, de la parte que le toca a los estados que no son petroleros, asignamos. ¿Por qué no Nayarit? ¿Por qué no Aguascalientes? ¿Por qué no Sinaloa? También son mexicanos, y también el petróleo es para todos los mexicanos. Entonces Pemex contribuye a esa parte. Tenemos una gerencia de responsabilidad social, aquí está a cargo de mi administrador, aquí está Marcela Villegas acompañándome en esta comparecencia, que es la encargada de la responsabilidad social, y damos nosotros también, ayudamos con ambulancias, ayudamos con servicios médicos, toda la parte que es el Pemex social que se debe a la nación, y por eso es Pemex para el pueblo. La presidenta nos ha instruido de las directivas para poder dar los apoyos sociales en dos direcciones: la salud y la educación. Todas las escuelas primarias de todas las zonas petroleras deben estar bien, esas escuelas primarias públicas, y los recursos de Pemex en responsabilidad social deben dirigirse a esas escuelas primarias y a la salud. Eso es la 4T, ese es el movimiento de la transformación, lo social, y Pemex contribuye a esa parte. Entonces, proyectos mixtos. El esfuerzo que necesitamos para desarrollarlo, todavía lo que nos queda de recursos, Pemex no alcanza a desarrollar todo. Necesitamos al sector privado que nos ayuda. Hemos diseñado diferentes tipos de modalidades contractuales para que sean contratos de servicios a través de las asignaciones que nos da la Secretaría de Energía, que podemos desarrollar de manera conjunta con ellos, aprovechando sus conocimientos, experiencia, tecnología y capital. Pemex puede ser complementario, puede ser mayoritario, hay un sinfín de posibilidades para que nos ayuden a través de contratos de servicios. Nosotros no rechazamos por principio la inversión privada, es un coadyuvante para el desarrollo, sobre todo en esta época de geología madura, en la que se necesita un esfuerzo cada vez mayor. Acuérdense que estamos en esta parte, estamos en la curva de creciente de los costos marginales de producción. Ya me voy a ver muy economista, pero estamos en la curva ascendente, de tal manera que lo que encontramos son recursos cada vez
más pequeños, yacimientos cada vez más pequeños y cada vez más caros. Curiosamente, lo que tenemos en resultados es que cada vez nos cuesta menos por un esfuerzo de eficiencia, y aquí tengo que reconocer el esfuerzo de mi personal de exploración, producción, que se está poniendo las pilas para tener una baja de costos. Estamos llevando el presupuesto día con día, qué se gasta en cada uno de los pozos, en cada uno de los servicios, y aquí no me podrá negar también, mi director financiero junto con la encargada responsable del presupuesto, también Elizabeth, que nos está cuidando todo el tiempo el dinero, nos está diciendo, no pueden gastar de más, esto es para tal pozo, para tal estimulación, para tal fracturamiento, para tal una de las cosas. Ahorita les explico lo del fracturamiento, para que no se confundan. Cada una de las acciones que tenemos está programada y está presupuestada, y hay un control presupuestal estricto. Eso nos ha llevado a ahorros de 20,000 millones de pesos, que es lo que yo les decía. Tenemos un presupuesto muy limitado en exploración y producción y lo aprovechamos al máximo. Ahora déjenme hacerles la aclaración. Fracturamiento hidráulico. La técnica de fracturamiento hidráulico se creó en el siglo pasado, alrededor de 1930, cuando se descubrió, cuando se hizo la técnica, de manera convencional y comercial, se empezó a implementar en los años 50 en Estados Unidos y de ahí al resto del mundo, en donde lo que se usa son agua para fracturar la roca, porque el hidrocarburo en el subsuelo, pues no hay cavernas de petróleo como se las pintan luego, que hay una lancha que va en un manantial de petróleo en el subsuelo. No es así. Lo que son rocas almacenadoras, así como la piedra Pómex con la que limpiamos las cazuelas, bueno, algunos, no todos, esa piedra almacena, entonces tiene una característica que es la porosidad y la permeabilidad. La porosidad es la capacidad de atrapar los hidrocarburos y la permeabilidad de soltarlos. Y entonces esas rocas almacenadoras de hidrocarburos a veces se ponen difíciles, la geología es compleja y hay que fracturar la roca, o sea, hacerla para gritarla y que aumente la permeabilidad y fluya los hidrocarburos. También tiene arena, se tapan, hay que hacer unas estimulaciones, pero ese fracturamiento lo desarrollamos de manera convencional desde la mitad del siglo pasado. Es diferente al fracking. El fracking es otra técnica que también utiliza fracturamiento hidráulico, pero con arenas y productos químicos porque la roca que se fractura es muy dura. Lo que hacemos en el fracturamiento hidráulico tradicional son con yacimientos convencionales cuya dureza no es la misma. Un yacimiento normalmente tiene varias capas de roca, son varias formaciones, y la que sirve de roca sello es una roca muy dura que no tiene, tiene microporitos. Y entonces esa es la que se fractura con fracking. Nosotros actualmente en Pemex no estamos haciendo fracking. Nosotros estamos desarrollando recursos convencionales. Y en esa parte nos estamos haciendo. Todavía tenemos un potencial y lo estamos aprovechando. De cualquier manera, Pemex sigue los desarrollos tecnológicos desarrollados en el mundo, como son los combustibles alternativos, todo tipo de tecnologías. Miramos lo que hacen otros países, cómo avanza la industria petrolera, pero nosotros nos mantenemos dentro de lo que nos marca la política energética. Y entonces sí hacemos fracturamientos hidráulicos de manera convencional en los yacimientos convencionales. No hacemos fracking. Se hicieron 25 pozos de fracking en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se hicieron 25 pruebas y están documentadas en los informes de Pemex, pero ya no se siguió más. A partir de 2018 se suspendieron ese tipo de desarrollos y no los estamos haciendo. Una de las modalidades son los contratos mixtos, efectivamente, cuyo régimen fiscal o reparto de los hidrocarburos que resultan de la explotación de los yacimientos está marcada en la ley. Esa ley que ustedes aprobaron, la legislación secundaria asociada a la reforma del 1 de noviembre del año pasado. La nueva ley de hidrocarburos plantea cómo es la desagregación del petróleo una vez que sale. 30% del derecho petrolero para el bienestar, y de ahí viene un reparto que puede ser entre 30 y 40% para la recuperación de costos, y después viene una repartición de lo que se llamaría el flujo de efectivo disponible, en la que se reparte entre el contratista, que son, entre estos socios en esta parte de inversión mixta, y Pemex. Y Pemex tiene una participación obligatoria del 40%. Es un régimen fiscal duro, Déjenme decirles, yo soy experto en contratos petroleros, mi tesis doctoral es en contratos,
efectivamente he visto mucho de contratos a nivel internacional, es un régimen fiscal que cuida la renta del Estado. Es un régimen fiscal que busca recuperar para la nación la mayor parte del beneficio petrolero. No está fácil, las compañías se quejan y nos dicen, no, te estás llevando la mayor parte. Sí, pero es mío, güey, perdón, es mío el hidrocarburo, yo soy el propietario. Es la nación que es propietaria. Y entonces, ¿por qué tenemos que ceder la renta? Sí, efectivamente, tiene que haber rentabilidad, pero la rentabilidad más grande es para la nación. Ese tipo de contratos están normados en la ley. Nosotros no vamos allá de lo que dice la ley. Proyectos en Veracruz, en Tabasco, tenemos varios proyectos en la República Mexicana. Estamos desarrollando, tenemos 4 regiones petroleras, la parte norte, la parte sur, la parte de las marinas, la parte oeste, la parte este, en las regiones marinas. En cada uno tenemos desarrollos para mantener nuestra producción de 1.8 barriles por día. La presidenta todos los días le damos información de cómo va la producción, porque es muy importante para los ingresos públicos. Entonces, nosotros hacemos un reporte continuo. Algo que es muy importante, a ver, es el pago a los proveedores. El pago de los proveedores, efectivamente. A ver, es que fíjense, efectivamente, hay una cadena de proveedores grandes y chicos. Entonces, lo que hicimos cuando llegamos fue, la gobernadora de Campeche nos señaló que había muchas empresas, porque la ciudad del Carmen y Campeche vive fundamentalmente de los ingresos que se generan de la derrama económica de la explotación petrolera por parte de las compañías de servicios, que hay muchas grandes, medianas y chicas. En el momento que nosotros dejamos de pagar, que Petróleos Mexicanos dejó de pagar, pues afecta a toda la cadena, se afecta a todas las empresas. Lo que hicimos fue ir con la gobernadora y con las compañías, nos sentamos con ellas, fue mi administradora, y vimos quiénes eran las empresas que les debíamos, hicimos listados de empresas y entonces hicimos un programa de pagos que se tardó, efectivamente, prometimos en enero, llegó un poquito después, pero sí cumplimos esa parte. Sí. Y lo que les hemos estado pidiendo es que nos hagan llegar las listas de empresas que se les debe. Porque, fíjense, no es que luego Pemex les deba, sino que las que les deben son los contratistas de arriba. Nosotros pagamos a los grandes, pero falta que llegue la derrama hacia abajo. Y entonces decimos, bueno, a ver, ¿a quién te debe de los de arriba? Pero nosotros no podemos obligar a los proveedores intermedios de que paguen a sus proveedores chiquitos. Pero sí le decimos, oye, si yo te pago, pues también paga a tus proveedores, cuida tus cuentas, ¿no? Entonces, no es tan fácil que la derrama de que se da en la parte superior llegue abajo, pero procuramos de que efectivamente los pagos a las empresas chicas se hagan los primeros. Hay empresas que les debemos unas cantidades muy importantes, medianas y esos. Pero nuestros compromisos vamos a pagar, efectivamente, lo estamos haciendo. Ya pagamos ahorita con el nuevo mecanismo de Banobras que nos están ayudando, que tenemos recursos por 250 mil millones de pesos. Hemos pagado primero una prueba piloto que tuvimos, después ya la semana pasada fue uno de los primeros pagos, fueron más o menos 26 mil millones de pesos. Después vamos a seguir con el próximo, son varias entregas que se están haciendo, que cubren casi 30, 40 mil millones de pesos, cada una de ellas. En diciembre son 116 mil millones de pesos que se van a dispersar y todavía viene la dispersión en enero y febrero para esos pagos, ¿no? También estamos pagando con recursos que no son de ese mecanismo y estamos haciéndolo efectivamente para cubrir todo lo que se invirtió en 2025, para hacer un borrón y cuenta nueva, porque a partir de 26 ya entra el pago normal de acuerdo a los contratos que se tiene con cada contratista. Los contratos normalmente de servicios son con pago a 30 días, con pago a 60 o con pago a 90. Lo que estamos haciendo es hacer un corte para que se distinga el pasado de lo que viene hacia adelante. 2026 se va a pagar conforme los contratos, ya de manera normal. Entonces aislamos la deuda, la pagamos de una cierta manera y nos normalizamos. Eso es lo que estamos haciendo. Y en eso nos ayuda todos los días la Secretaría de Hacienda,
nos ayuda la Secretaría de Energía en un esfuerzo coordinado también con la banca de desarrollo. Es un esfuerzo también del gobierno federal en la que no es solamente un Pemex, es todo el gobierno que participa. Y aquí hay que reconocer la labor que ha hecho la Secretaría de Energía, que nos ha apoyado fundamentalmente, y también la Secretaría de Hacienda. Sin ellos no hubiéramos podido salir adelante. Pemex no puede trabajar de manera aislada, es parte del gobierno federal y tiene que tener una coordinación estrecha con sus autoridades, la autoridad financiera y la autoridad energética, la que me define la política energética. ¿Puedo seguir? Sí, claro, adelante. Déjenme decirles, efectivamente, la industria petrolera es una industria de riesgo. Nosotros trabajamos con combustibles, son materias explosivas, inflamables. Trabajamos en las refinerías con altas presiones, con altas temperaturas, mismo en los yacimientos. Ustedes no me lo pueden... Normalmente eso no se conoce, pero por ejemplo los pozos de Ixachi llegan a 8,000 metros de en la columna estratigráfica. Estamos hablando de temperaturas de más de 100 grados, presiones muy altas. De tal manera que los accidentes, el riesgo de accidentes es muy grande. La refinería es igual, temperaturas muy altas, 250 grados, 300, 400 grados y con presiones muy elevadas. Es una industria de alto riesgo. Entonces lo que hacemos es minimizar el riesgo a través de una serie de protocolos y de programas. Tenemos protocolos muy precisos y medidas de atención para prevenir, de prevención, y luego de remediación cuando hay accidentes. Entonces, pero inevitablemente, como cualquier actividad industrial de riesgo, hay una probabilidad de accidentes que tratamos de minimizar, y luego ustedes efectivamente en la prensa constatan que un tubo se reventó, que hubo una explosión, que hubo una llamarada y que se incendió tal parte, una fosa donde se afogan hidrocarburos. Los controlamos y lo que tenemos es que cuidar la vida. Nosotros tenemos una cultura en Pemex de protección a la vida, a los trabajadores, la salud en el trabajo y la responsabilidad ambiental. Es una cultura que no viene de ahorita, es una cultura que viene de la empresa de mucho tiempo atrás, precisamente porque es una industria de alto riesgo. En el caso último que tuvimos un derrame allí en el norte, cerca de la región de Tuxpan, en el río Pantepec, hubo un movimiento de tierra en uno de los ductos, un ducto de 30, es un oleoducto grande, es un oleoducto con un diámetro así de grande, de 30 pulgadas, que lleva producto, que lleva petróleo crudo hacia las refinerías de Madero y Cadereyta. Ese crudo viene de Nueva Teapa, de la región del sureste, lo recoge, lo envía a Poza Rica y luego para allá. Tuvimos un movimiento de tierra por las lluvias que fueron intensas en los últimos días. Y entonces estamos viendo las causas por las cuales el tubo reventó una parte y entonces empezó un derrame que se encauzó por un arroyo pequeño que después se fue ensanchando y teníamos varios kilómetros hasta que llegó a la desembocadura del río Pantepec y después al río Tuxpan. Lo que tenemos es que hemos puesto barreras oleofílicas tanto en la desembocadura del río Pantepec con el Tuxpan. Ahí hay barreras marinas muy grandes porque ahí el río ya es muy grande. Ya el río son varios cientos de metros de ancho y después se va haciendo un poco más estrecho. Hemos puesto barreras. Hemos puesto 467 cordones oleofílicos, 94 barreras marinas. Tenemos trabajando en el campo 755 trabajadores, de los cuales son una buena parte de Pemex, también el Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad de los Hidrocarburos en México, que es la SEA, el gobierno de Veracruz y compañías de servicios especializadas. Tenemos 6 compañías privadas que nos están ayudando tanto en la recuperación como en la limpieza de los sitios. Tenemos 11 camiones full, esos grandes que sirven para la recuperación, y varias unidades que extraen los hidrocarburos y los van para llevarlos a los lugares de deposición, que son nuestras propias instalaciones. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Marcela está haciendo un inventario de todas las parcelas que fueron dañadas por el arroyo pequeño y luego los márgenes del río, porque todo eso se va a indemnizar, se va a recuperar, porque Pemex tiene una responsabilidad ambiental.
Entonces estamos trabajando todos en ello. Mi director de logística no está ahorita aquí, precisamente porque él está atendiendo la emergencia en el río Pantepec.